¿Sabías que todo lo que creías saber sobre Cleopatra podría ser una mentira? No era la belleza que Hollywood nos ha vendido, ni siquiera era egipcia, pero eso no le impidió cambiar la historia para siempre. En este video descubrirás cómo una joven de 17 años llegó a ser una de las figuras más fascinantes y poderosas de la humanidad, dominando 9 idiomas, desafiando imperios e incluso dejando un legado en la ciencia y la medicina. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás sobre esta legendaria reina te dejará con la boca abierta. Comencemos. Nos han mentido 2 veces sobre Cleopatra. En primer lugar, ella no era una belleza convencional en absoluto, y en segundo lugar, ni siquiera era egipcia. Cleopatra no fue de ascendencia egipcia. Su ascendencia era macedonia, de la dinastía Lágida, de aquellos generales europeos que conquistaron el mundo a lomos de los caballos europeos. Pertenecía a la larga estirpe de los Ptolomeos. Nació en Alejandría. Era hija de Ptolomeo XII, por consiguiente, descendía de Ptolomeo Pedro Sóter, el general macedonio que llegó con Alejandro Magno a Egipto. Por ello, es altamente cuestionable su ascendencia de rasgos africanos. El nombre de Cleopatra significa gloria de su padre. Cleopatra ascendió al trono a los 17 años y murió a los 39. Cleopatra VII llegó al poder en Egipto tras la muerte de su padre, el faraón Ptolomeo XII Auletes, en el año 51 a.C. Provenía de la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes descendientes de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Este periodo se caracterizó por disputas familiares por el poder, en las cuales los matrimonios y los asesinatos eran estrategias comunes. Al principio, Cleopatra gobernó junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII, en cumplimiento de la tradición egipcia con quien también se casó, como dictaban las costumbres de la dinastía. Sin embargo, las tensiones entre ambos crecieron rápidamente. Ptolomeo XIII quería el trono para sí y estalló una guerra civil. Cleopatra huyó a Siria, donde pidió ayuda a Julio César, un general y político que pretendía convertirse en dictador de Roma, quien llegó a Egipto en busca de resolver conflictos relacionados con la deuda de la dinastía ptolemaica hacia Roma. Con la ayuda militar de César, Cleopatra derrotó a las fuerzas de su hermano en la batalla del Nilo en el 47 a.C. Posteriormente, consolidó su posición como reina de Egipto, gobernando junto a su otro hermano, Ptolomeo XIV, y más tarde junto a su hijo Cesarión, que se cree fue hijo de Julio César. Cleopatra llegó al poder combinando astucia política, alianzas estratégicas y un profundo entendimiento de las dinámicas culturales y políticas de su tiempo, lo que la convirtió en una de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Hablaba 9 idiomas, conocía el lenguaje del antiguo Egipto y había aprendido a leer jeroglíficos, un caso único en su dinastía. Aparte de esto, conocía el griego y los idiomas de los partos, hebreos, medos, trogloditas, sirios, etíopes y árabes. Los historiadores de alguna manera quieren explicar que una mujer literalmente pone a todos los hombres de rodillas, pero como testifican los textos históricos, ella no es solo una seductora, sino una mujer de un intelecto excepcionalmente alto. Plutarco escribe sobre Cleopatra que ella es increíblemente encantadora, aunque no hermosa en el sentido clásico de la palabra. Él dijo que era imposible olvidarla. La reina tenía una voz tan encantadora que simplemente encantó a su interlocutor. Ella era una mujer con una mente brillante. Cleopatra fue educada y conoció muchas ciencias, como matemáticas, astronomía, arte oratorio y filosofía. Ella es la primera y única de los Ptolomeo en aceptar la religión de los egipcios y su cultura. Ninguno de los representantes de esta dinastía estaba interesado en las costumbres de su pueblo. Todos sus predecesores adoraban a los dioses griegos.
Además, la reina era políglota. Hablaba al menos 9 idiomas extranjeros. Curiosamente, de todos los Ptolomeos, ella fue la primera en aprender egipcio. Antes de eso, nadie se había molestado en estudiar el idioma del país que gobierna y donde vive. Pero Cleopatra también sabía hebreo, etíope, árabe, persa e incluso latín. Cleopatra pasaba mucho tiempo en una especie de antiguo laboratorio. Escribió algunas obras relacionadas con hierbas y cosméticos. Desgraciadamente, todos sus libros quedaron destruidos en el incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría del año 391 d.C. El famoso físico Galeno estudió su obra y fue capaz de transcribir algunas de las recetas ideadas por Cleopatra. Uno de estos remedios, que Galeno también recomendó a sus pacientes, era una crema especial que podía ayudar a los hombres calvos a recuperar su pelo. Los libros de Cleopatra también incluían trucos de belleza, pero ninguno de ellos ha llegado hasta nosotros. La reina de Egipto estaba asimismo interesada en la curación mediante las hierbas y gracias a sus conocimientos de idiomas tenía acceso a numerosos papiros que se encuentran perdidos al día de hoy. Su influencia en las ciencias y la medicina era bien conocida en los primeros siglos del cristianismo. Sin duda, una figura única en la historia de la humanidad. La emperatriz egipcia tuvo 4 hijos. El primogénito, cuyo padre probablemente fue César, y 3 de Marco Antonio. Las gemelas que Cleopatra dio a luz a su marido romano llevan nombres que en traducción significan Sol y Luna. Después de la muerte de Cleopatra, Ptolomeo XV Cesarión fue ejecutado por el hijo adoptivo de César, Octavio. El resto de los niños han sido enviados a ser criados en Roma. Posteriormente, la hija se casó con un gobernante mauritano, pero la historia guarda silencio sobre lo que les pasó a los chicos. Pues Marco Antonio y Cleopatra murieron juntos. La pareja estuvo de acuerdo en que si eran derrotados, se suicidarían juntos. Marco Antonio ha arrojado su espada. Se cree que Cleopatra usó veneno de serpiente. Cleopatra estaba encerrada en una habitación con sus sirvientes. Octavio la amenazó con lidiar con sus hijos si moría, pero la reina todavía decidió suicidarse. Los romanos creyeron que el sirviente había traído a la serpiente a un tarro con higos, pero los historiadores tienden a creer que Cleopatra tenía una horquilla hueca con veneno en el pelo. Cleopatra escribe una carta a Octavio pidiendo enterrarlos junto con Marco Antonio. Octavio estaba increíblemente enojado porque la muerte de la mujer lo privó de su triunfo. Por lo tanto, aún no se conoce exactamente la ubicación del entierro de Marco Antonio y la reina Cleopatra. Solo hay suposiciones. Así, la extraordinaria mujer Cleopatra se convirtió en la última reina de Egipto y representante de la dinastía Ptolomeo. Después de su muerte, Egipto perdió su soberanía y se convirtió en una provincia romana. Con la muerte de Cleopatra, la poderosa civilización egipcia cae. Cleopatra no solo fue una reina, sino un símbolo de inteligencia, liderazgo y resistencia en una época dominada por hombres. Su muerte marcó el final de una era, pero su historia sigue cautivándonos siglos después. Si te fascinó conocer el lado más humano y extraordinario de esta figura histórica, dale like a este video, compártelo con otros amantes de la historia y suscríbete a Visión Literaria. Activa la campanita para no perderte más historias como esta, porque aquí le damos vida a los libros y a los personajes que moldearon el mundo. Nos vemos en la próxima lectura. Visión Literaria.